Bueno, jóvenes, vamos a presentar la clase que corresponde a insuficiencia cardíaca y pericarditis, ¿no? Bueno, vamos a hacer primero lo que corresponde a la parte cardíaca, a la insuficiencia cardíaca y posteriormente a la parte de pericarditis. Bien, bueno, no quiero entrar de lleno a la patología de insuficiencia cardíaca como tal, ¿no? Entiendo que ya hemos avanzado los elementos básicos para comprender las manifestaciones clínicas que se presentan en un paciente cardíaco. Sin embargo, para que se entienda un poco, sobre todo las clasificaciones que de alguna forma son convencionales, ¿no? En función a la casuística de los pacientes, necesito que quede bien claro, eh, sobre todo la fisiopatología del daño cardíaco, ¿no? O sea, vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso para refrescarles un poco la memoria y en función a eso entrar, o sea, adentrarnos al tema que específico que es la insuficiencia como tal, ¿no? Solo recordarles que el corazón es un órgano que actúa como una bomba. Ustedes saben muy bien que la función principal del corazón es transportar sangre eh, oxigenada a través del circuito mayor, a través de las arterias que va a llegar a los capilares y una vez que se ha utilizado el oxígeno va a retornar al corazón derecho a través de los capilares y las venas, ¿no? Entonces tenemos para todos ustedes, para recordarles, un circuito mayor que empieza en el ventrículo izquierdo, recorre todo lo que es la red de arterias, llega a los capilares se produce el retorno derecho, perdón, el retorno venoso a la aurícula derecha con sangre que ya no está oxigenada, ¿no? Y el circuito menor tiene la finalidad de oxigenar esa sangre, pues por eso parte del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar. Es la única arteria que tiene sangre sin oxígeno o sangre venosa, si ustedes quieren, ¿no? Que va a los pulmones precisamente para oxigenarse y retorna al corazón izquierdo, a la aurícula izquierda, para comenzar el nuevo ciclo de la sístole. Entonces, eso tiene mucho que ver con el tema de la sístole, la diástole, el tema del circuito mayor y el circuito menor, ¿m? Para que el organismo, sobre todo los tejidos, reciban el aporte de oxígeno necesario, lo que nos permite vivir, ¿ya? Entonces, el corazón está, pues, si bien aporta oxígeno a todos los tejidos de nuestro organismo, pero también tiene mucha relación, hay una relación directa con la función pulmonar, ¿no? Porque si no hay un adecuado aporte de oxígeno en los pulmones, ¿no? Ya de entrada la saturación de oxígeno disminuye. Entonces, así tengamos un corazón que como bomba es eficiente, si la función pulmonar está alterada, también se va a alterar la saturación de oxígeno a nivel de los tejidos periféricos. Entonces, eso es bien importante tomar en cuenta, ¿no? Pero bueno, lo que quería era recordarles de alguna forma que el corazón es una estructura que actúa como bomba, ¿no? Donde tiene válvulas, las cuales en algún momento se cierran y en algún momento se abren. Haciéndoles recuerdo a las válvulas mitrales y la válvula tricuspidia, no se olviden que estas válvulas se cierran en sístole y se abren en diástole. Todo lo contrario de lo que ocurre con la válvula aórtica y la válvula pulmonar, que se abren en sístole y se cierran en diástole. Entonces, esto precisamente para permitir flujos sanguíneos que vayan en una instancia en una dirección y en otra instancia permitan el paso de sangre de cavidades hacia otras cavidades. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos en general un paciente con patología cardíaca, vamos a hablar después de las manifestaciones clínicas específicas y algunos parámetros convencionales que ya se han definido para identificar signos, entre comillas, patognomónicos de un paciente cardíaco. Hay que recordar que cuando el corazón empieza a fallar como bomba, ya sea porque tiene lesiones orgánicas a nivel de las válvulas o a nivel de las paredes del corazón, o porque tenga lesiones funcionales que no permiten el adecuado cierre de las válvulas,
clínicamente hay dos manifestaciones clínicas que son fundamentales para identificar si la falla del corazón es por una falla cardíaca izquierda o por una falla cardíaca derecha, ¿no? Entonces, cuando el corazón falla como bomba a nivel del corazón izquierdo, ¿no? La primera manifestación clínica que el paciente tiene, de pronto la más frecuente del paciente cardíaco, es la disnea. O sea, para que quiero que me entiendan, si este corazón, a nivel del corazón izquierdo, haciendo hipotéticamente, dividiendo, ¿no?, el corazón en derecho e izquierdo, que sabemos que funcionan ambos, pero si solo se tratara del corazón izquierdo y falla el corazón izquierdo, la primera manifestación que tiene el paciente es una disnea. ¿Qué es la disnea? No es nada más que, bueno, vamos a definir y vamos a regresar a esto. Podemos definir como una sensación consciente de una respiración forzada, una sensación de dificultad o incomodidad para respirar, falta de aire, pérdida de aliento o una conciencia de necesidad de un mayor esfuerzo. En términos sencillos, el paciente que nos dice, doctor, me falta aire, no puedo respirar. Entonces, si mi paciente me dice eso, que le falta aire, que no puedo respirar, es porque está con disnea. Ahora, si bien es cierto, la disnea no es una manifestación clínica exclusiva del paciente cardíaco, pero se presenta sobre todo en el paciente cardíaco con características particulares, ¿no? ¿Cuáles son esas características particulares? Vamos a ver en la siguiente diapositiva, perdón, voy a adelantar un poco, ¿no? El paciente cuando tiene una disnea, ¿no? La disnea del paciente cardíaco, por lo general, en términos hemodinámicos, como dice aquí, al margen de que se debe a una falla cardíaca izquierda, se debe a que hay una éstasis sanguínea pulmonar por una hipertensión venocapilar pulmonar. Eso es lo que quiero que fijen bien, el tema de la hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Qué es lo que pasa? Les explico, ¿no? Después a través de valvulopatías. Del corazón izquierdo, de la aurícula izquierda, pues la sangre al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo la sangre se distribuye a todo el organismo a través de la aorta, y ese es el circuito mayor. ¿Qué pasa si yo, de dónde le llega sangre a la aurícula izquierda? De los pulmones, ¿no? ¿Qué pasa si por alguna razón la aurícula izquierda empieza a tener una sobrecarga? ¿Por qué circunstancias? Ya sea por una insuficiencia de la válvula mitral o por una estenosis de la válvula mitral, lo que me va a generar un incremento de presión en la aurícula izquierda, y de forma retrógrada este incremento de presión en la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares genera un aumento de presión en el pulmón, por eso se habla de una hipertensión venocapilar pulmonar, y el paciente empieza a tener eso, disnea. Una disnea que, dependiendo del grado de daño, pero nunca el daño es súbito, sino es evolutivo, indudablemente las primeras veces el paciente tendrá pues daño a disnea a grandes esfuerzos, después tendrá con el tiempo, en función al daño, la disnea será a medianos esfuerzos. Conforme más se va dañando este corazón, la disnea se presenta más con menos esfuerzos, o sea, pequeños esfuerzos, y al final, cuando el daño del corazón izquierdo es muy severo, la disnea va a ser en reposo. Y esa es una de las características de la disnea del paciente cardíaco, que ese paciente, para tolerar esa disnea en reposo, tiene que estar sentado, no tolera el decúbito. Es decir, el disneico cardíaco no tolera el decúbito. El disneico cardíaco hace ortopnea, una intolerancia al decúbito, lo que le obliga a ese paciente a permanecer sentado. Y eso es lo que siempre en la práctica cotidiana yo trato de hacerles notar a ustedes cuando están en un servicio de urgencia, por ejemplo. Si yo veo que me está ingresando al servicio un paciente con disnea y le digo, recuéstese en la camilla, y al intentar estar en decúbito, no tolera el decúbito porque siente que está ahogando, para mí esa es una demostración de que hasta que no demuestre lo contrario, esa es una disnea cardíaca. Porque los cardíacos no toleran el decúbito, llegan a la ortopnea. Diferente que el disneico respiratorio. El disneico respiratorio tolera el decúbito.
¿no? Probablemente no se sentirá cómodo, pero no va a haber esa sensación de ahogo. Y ahorita les voy a explicar el por qué. Entonces, hemos dicho que el paciente disneico hace disnea porque se produce una hipertensión venocapilar pulmonar, ¿no? Eh, y hemos dicho, en función al daño, esa disnea puede ser de grandes esfuerzos, de medianos esfuerzos, de pequeños esfuerzos, hasta llegar a la disnea del reposo. Y cuando está en reposo, el paciente hace ortopnea, es decir, no tolera el decúbito, por lo que está obligado casi a estar sentado con las piernas colgando. Entonces, esa es una de las grandes diferencias del paciente disneico cardíaco, ¿no? Vamos a seguir. Entonces, ahora, aquí tengo que hacer notar un detalle, ¿no? O sea, esto, ya les he dicho, es evolutivo en función al daño. Entonces, yo tengo que suponer que si mi paciente tiene un daño leve, su disnea va a ser con esfuerzos. En función a que ese corazoncito se vaya dañando más, va a ir evolucionando a medianos esfuerzos, a pequeños esfuerzos y hasta llegar a la disnea del reposo. O sea, esta viene a ser una disnea continua de tipo evolutiva, ¿no? Donde el paciente en un momento ha empezado con grandes esfuerzos y al final ha terminado en reposo. Y eso lo vamos a valorar después, valorando la disnea, ¿no? Pero en la anamnesis que nosotros realizamos al paciente, le podemos preguntar, ¿no? O sea, de pronto si vive en un segundo o tercer piso, podemos preguntar cómo se siente ahora al subir las gradas de su casa y probablemente nos dice, doctor, apenas llego al segundo piso, ya no puedo. Y siempre era así, no, hace unos 2 o 3 años sí me cansaba un poquito, pero subía tranquilo, ¿no? Entonces es un detalle para más o menos orientarme en cuánto tiempo ha evolucionado este paciente de una disnea de grandes esfuerzos a pequeños esfuerzos. Y para comprobar este otro elemento de la ortopnea, podemos preguntar, pues, señor, ¿con cuántas almohadas duerme? Para mí, dice mi paciente, ahora duermo con 3, 4 o casi semisentado. Y siempre ha sido así. No, doctor, yo antes dormía con una almohada. Pues más o menos, ¿en cuánto tiempo ha notado usted que de lo que dormía antes con una almohada, ahora no puede y tiene que aumentar sus almohadas? Pues me dan una referencia de más o menos cuánto tiempo ha transcurrido. Entonces es el tiempo en el que el corazón, que tenía un daño leve, ha empezado a presentar un daño mayor y eso se traduce en que de una disnea a grandes esfuerzos el paciente puede pasar a una disnea a un reposo en el tiempo y de una disnea de una tolerancia al decúbito puede llegar a una ortopnea que es la intolerancia al decúbito. ¿Ya? Ahora, tengo que diferenciar, ¿no? Las disneas en continuas y discontinuas, ¿no? Por eso dice variedades de disnea en reposo, ¿no? Pueden haber continuas y discontinuas. Continuas van a ser estas, pues las que les he mencionado, las evolutivas, las que van de grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, pequeños esfuerzos, reposo, ¿no? Entonces, el que haga el reposo es en ortopnea. Significa que es un paciente que gradualmente ha empezado a sentirse mal y ha llegado a ser una disnea continua en reposo y es la disnea ortopneica. Sin embargo, pueden haber disneas discontinuas o episódicas, ¿no? Y dentro de estas discontinuas o episódicas está la disnea paroxística nocturna. ¿Qué significa eso? Que este corazón izquierdo ha tenido una falla súbita. Es decir, no es un daño permanente, sino es una falla súbita por diferentes factores. No les voy a confundir en este momento, pero puede ser por una arritmia, por un trastorno de conducción, etcétera, que el corazón izquierdo como bomba ha fallado. ¿Y qué pasa? Como ha fallado este corazón, se ha producido lo que les he dicho fisiopatológicamente, una hipertensión venocapilar pulmonar, el pulmón de alguna forma ha empezado a hacer una especie de asma cardíaco que puede llegar a un edema agudo de pulmón, hay una salida de líquidos en un tercer espacio, hay una congestión pulmonar y el paciente tiene disnea. Entonces, ya les he dicho, si eso es súbito, por lo general se presenta en la noche y es una característica de la disnea paroxística nocturna. ¿Por qué se llama disnea paroxística nocturna? Porque cuando el paciente está descansando en decúbito, o sea, echado, siente súbitamente que le falta aire. ¿Qué hace? Se sienta, se incorpora, a veces abre la ventana, trata de respirar mejor. Y si el daño no es muy severo,
cambiando la posición, poniéndose en posición erguida, respirando a través de una ventanita, etcétera, a veces se compensa y pasa este episodio de disnea paroxística nocturna. Pero muchas veces el fallo cardíaco izquierdo es más severo y me puede llevar hacia un asma cardíaco e incluso hacia un edema agudo de pulmón, ¿no? ¿Por qué se llamará asma cardíaco? ¿No? Porque el paciente, al margen de que tiene una sensación súbita de falta de aire, cuando nosotros auscultamos pulmoncitos vamos a encontrar roncus y sibilancias. Lo mismo que puede presentarse en un asma bronquial. La diferencia está que en el asma cardíaco la causa es una hipertensión venocapilar pulmonar. En cambio, en el asma bronquial es por broncoconstricción, o sea, no es la misma causa, ¿no? Ahora, si no se corrige o se controla esa hipertensión venocapilar pulmonar, el paciente puede llegar a un edema agudo de pulmón, que vendría a ser el grado más severo de hipertensión venocapilar pulmonar. En algunas circunstancias, el paciente puede hacer una respiración de Chaynes-Stokes, que viene a ser una respiración cíclica en 4 tiempos, donde el paciente hace un periodo de apnea, hace un periodo de hiperemia, hace un periodo hace un periodo de apnea, hace un periodo creciente, hace un periodo de hiperemia y hace un periodo decreciente. 4 tiempos bien marcados en una respiración debido a precisamente falla cardíaca izquierda, ¿no? Entonces les decía, para que se entienda un poquito mejor, una de las causas de disnea puede ser falla del corazón izquierdo. En este caso, como ejemplo, vamos a poner falla de la válvula mitral, que puede darse en 2 circunstancias, ¿no? Una valvulopatía mitral con insuficiencia mitral. ¿Qué significa eso? A ver, normalmente durante la sístole ventricular, esta válvula se cierra. ¿Para qué? Para que se produzca eyección ventricular hacia los grandes vasos a través de la aorta. Entonces quiero que se entienda, fisiológicamente en sístole se cierra la válvula mitral y la sangre sale expulsada por la aorta. Eso pasa fisiológicamente. Cuando decimos insuficiencia, cuando esta válvula no se cierra por completo. Entonces, ¿qué ocurre? La sangre, es cierto, va en el sentido normal a través de la aorta, pero también como esta válvula está insuficiente, retorna la sangre del ventrículo izquierdo en una cantidad a la aurícula izquierda. Entonces, esta insuficiencia, ¿qué hace? Que se mantenga el flujo normal, pero también que haya un retroceso de sangre del ventrículo a la aurícula izquierda. ¿Y eso qué me va a generar? Una sobrecarga en la aurícula izquierda, que a través de las venas pulmonares va a repercutir en el pulmón y va a generar un incremento de presión en el pulmón. Y eso es lo que les he dicho como hipertensión venocapilar pulmonar. Y ahí se produce un fenómeno físico que tiene que ver con las leyes de Starling, ¿no ve? O sea, la presencia de la sangre en los vasos está dada por un equilibrio entre la presión hidrostática y la presión oncótica. A ver, creo que tengo un poquito aquí abajo, ¿no? Aquí está. Entonces, o la presión coloidosmótica. Cuando la presión hidrostática excede la presión coloidosmótica, se produce salida de líquido hacia un tercer espacio. Más o menos eso es lo que ocurre en el paciente cardíaco. O sea, el corazón, el pulmoncito empieza a encharcarse, si ustedes quieren, ¿no? Debido a esa hipertensión venocapilar pulmonar. Y esa congestión pulmonar es lo que produce la disnea en el paciente cardíaco. Entonces, esto se produce en sístole. Ahora, si la falla es de estenosis mitral, la sobrecarga de sangre se va a producir en diástole. ¿Por qué? Porque en diástole se abre por completo la válvula mitral y pasa la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Si esta válvula está estenosada o estrechada, no se va a abrir por completo en diástole. El resultado va a ser el mismo que el anterior, un incremento de presión en la aurícula izquierda que repercute en el pulmón, produce congestión pulmonar y el paciente hace disnea por hipertensión venocapilar pulmonar, ¿no? Entonces, ya sea en sístole o en diástole, el paciente puede llegar a hacer un edema agudo de pulmón o un edema pulmonar.
debido a la hipertensión venocapilar pulmonar, ¿no? De tal forma que alvéolos que deberían contener oxígeno en su totalidad, de alguna forma se sobrecargan con líquido y eso es lo que el paciente eso es lo que en el paciente me genera disnea. Entonces, toda esta explicación que les he hecho es para que entiendan que la falla del corazón izquierdo como bomba clínicamente se va a traducir en disnea. Por eso en el paciente cardíaco es importante indagar si tiene algún grado de dificultad respiratoria, ya sea en forma continua o en forma súbita, ya les he aclarado, ¿no? Por eso preguntar sobre su actividad física. Por eso en la historia clínica, en la anamnesis, preguntamos sobre la actividad física, ¿no ves? Si realiza algún deporte o algo, no porque queremos saber si le gusta el fútbol, el básquet, no, lo que quiero saber es su tolerancia al esfuerzo físico. Entonces probablemente me dices, sí, doctor, yo jugaba antes cada semana fútbol y ahora no juego. ¿Por qué? Porque me canso rápido. Ay, ¿desde cuándo está pasando eso? Ya, pues, ya más o menos estoy orientando mi anamnesis a tratar de identificar un caso de disnea que pueda estar relacionada con patología cardíaca, ¿no? Vamos lo mismo con el corazón derecho. ¿Qué pasa si, igual, hipotéticamente vamos a dividir el corazón como si fuera solo derecho, ¿no? Y anatómicamente nos tenemos que ubicar. Del corazón derecho del ventrículo sale la arteria pulmonar que va a llevar sangre para que se oxigenen los pulmones. Pero ¿de dónde le llega sangre al corazón derecho? Del retorno de las venas cavas. Y las venas cavas recogen la sangre de todos los capilares. Entonces, resumiendo, ¿no ven? El circuito mayor termina en la aurícula derecha, con sangre venosa que ha recogido de los capilares y llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y después va a los pulmones para oxigenarse y es el circuito menor. ¿Qué pasa si yo tengo falla del corazón derecho? Se produce lo mismo que en el lado izquierdo. Se produce un incremento de presión en la aurícula derecha. ¿Y qué vasos llegan a la aurícula derecha? Hemos dicho las venas cavas. Entonces, aquí ya no hablo de una hipertensión venocapilar pulmonar, aquí yo ya hablo de una hipertensión venosa sistémica. Y si se incrementa lo que les he mostrado en este dibujito, ¿no? Perdón, chicos. Si se incrementa la presión hidrostática por encima de la presión coloidosmótica, hay una salida de líquido hacia un tercer espacio. Y eso es lo que ocurre cuando solo el daño es en el corazón derecho, ¿no? Entonces, ya la hipertensión ya no es en el pulmón, sino es en todo el sistema venoso. Entonces, clínicamente, ¿qué tendrá el paciente? Salida de líquido de un tercer espacio que se traduce en edemas. Entonces, la otra manifestación clínica importante que tenemos que considerar en el paciente cardíaco son los edemas, ¿ya? Vamos a hablar precisamente de eso acá, ¿no? El edema se presenta sobre todo cuando hay falla cardíaca derecha, aunque les estoy explicando. Esto es didácticamente para que me entiendan, porque las fallas por lo general no son pues puro izquierdo o puro derecho, ¿no? Generalmente hay una repercusión de ambos lados, pero tiene mucho que ver en función al tipo de daño que se está produciendo. Entonces, la falla cardíaca derecha me genera un aumento de la presión venosa y por eso les decía, sintomáticamente se produce una hipertensión venosa sistémica que me genera una acumulación de líquido en el espacio intersticial y esa es la fisiopatología de los edemas que ahorita les estoy mostrando. Entonces, aquí el paciente puede ser que también haya hecho disnea, pero para relacionar el edema, ¿qué es lo que va a hacer? Un incremento de líquidos, sobre todo en las partes declives del cuerpo. Por lo general, ¿dónde empieza el edema? En las extremidades inferiores, ¿no? Y gradualmente puede ir ascendiendo dorso del pie, tobillos, etcétera, hasta llegar incluso a la anasarca, que sería un edema generalizado. Entonces, ¿qué tengo que tomar en cuenta? ¿No? Que en el paciente cardíaco, primero, el edema es simétrico, o sea, si no tienen un edema que es en ambos lados, no es cardíaco. El edema cardíaco siempre es simétrico. Segundo es ascendente. Por lo general, si el paciente tiene una actividad física regular, se inicia en miembros inferiores, pero hay un detalle
que lo diferencia del edema renal, porque otra de las causas frecuentes de edema en el organismo es la falla renal. El edema cardíaco es vespertino, ¿no? Por eso dices la gran diferencia con el edema renal. ¿Qué significa eso? Que el edema se presenta sobre todo en la tarde. Ahora, yo prefiero utilizar más que vespertino el término de en el transcurso del día. ¿A qué me refiero? ¿No? A que el edema empieza a presentarse cuando el corazón empieza a fallar como bomba. Si el daño no es muy severo, probablemente en las primeras horas del día el paciente no hace edema. Pero conforme va pasando el día, ese corazoncito empieza a fallar y empieza a generarse un edema, pues por eso se presenta en las tardes. Pero ¿qué pasa si yo mi actividad la empiezo a las 4 de la mañana y a las 10 de la mañana ya estoy con edema? Ya no sería vespertino, ¿verdad? Por eso prefiero utilizar el término de en el transcurso del día. O sea, no se presenta en reposo. En otras palabras, el paciente cardíaco de inicio no despierta hinchado. Gran diferencia con el edema renal. En paciente renal sí despierta hinchado, ¿no? Por lo general, estos pacientes, como en el reposo, con el descanso nocturno, compensan el corazón y se empieza a fundir los edemas. Pero ¿cómo? No espontáneamente, sino que en el día orina muy poco y de noche orina. Entonces, en el paciente cardíaco, bien importante preguntar si no tiene nicturia. Ahora, ojo, no vamos a confundir la nicturia con la nocturia, ¿verdad? La nicturia tiene que ver con una inversión del volumen urinario de la noche con el día, en términos que me entiendan más fácil. El paciente llega a orinar más de noche que de día, en volumen, ¿no? Lo que no ocurre fisiológicamente, nosotros miccionamos más volumen en el día, durante la noche al acostarnos tal vez una vez y nos permite descansar pues hasta el día siguiente, porque nuestro organismo genera menos orina durante la noche por un mecanismo fisiológico. ¿No? Pero en el paciente cardíaco no ocurre eso, como ha retenido líquidos en el día, de noche funde sus edemas y es anicturia. El edema cardíaco de inicio es frío, blando, no doloroso, pero si ya es avanzado, ya es duro, cianótico, por la presencia de hemos y de orina en la piel, ¿no? Para que un poquito se entienda y contextualizar lo mismo que hemos hecho en el otro lado, aquí tenemos que hablar de la válvula tricúspide. Entonces, lo mismo les decía. Si yo tengo una válvula tricúspide insuficiente, porque normalmente, ¿qué pasa? La válvula tricúspide en sístole se cierra y se abre la válvula pulmonar, de tal forma que la sangre del ventrículo izquierdo va a través de la arteria pulmonar a los pulmones, y ese es el flujo normal en sístole del corazón izquierdo. Del corazón derecho hacia la aorta, perdón, del corazón izquierdo hacia la aorta y del corazón derecho a la arteria pulmonar. Eso es en sístole. Pero ¿qué pasa si tengo una tricuspidia insuficiente? Entonces, va el flujo normal hacia el pulmón, pero también retorna una cantidad de sangre a la aurícula izquierda. Y hemos dicho qué vasos llegan a la aurícula izquierda, las venas cavas, que recogen toda la sangre. Entonces, este incremento de presión en la aurícula izquierda me genera una hipertensión venosa sistémica. Y esa hipertensión venosa sistémica es lo que se traduce clínicamente en edemas. Entonces, quería un poquito recordar esto, ¿no? Y que se da en insuficiencia tricuspidia en estenosis, pero en estenosis igual es en diástole. La insuficiencia me da hipertensión venosa sistémica en sístole y la estenosis en diástole, ¿ya? Entonces, todo tiene que ver con los flujos y los circuitos y el daño cardíaco. De tal forma que si bien mi paciente de inicio puede generar con disnea, el daño cardíaco izquierdo puede repercutir en el corazón derecho y además de hacer disnea, el paciente hacer edemas, ¿no? Ahora, ¿por qué estamos hablando sobre todo del disnea? Porque es una manifestación clínica bien frecuente en el paciente cardíaco. Es más, como vamos a ver después, las valoraciones del paciente cardíaco, la sospecha de falla cardíaca, tiene que ver pues con la presencia de disnea, ¿sí? Bien. Vamos a entrar ahora sí a lo que es la insuficiencia cardíaca como tal. Yo espero que esta parte se haya entendido, porque si han entendido esto, van a entender gran parte de los daños, pues,
Porque a partir de una hipertensión venocapilar pulmonar, estamos hablando de una falla de corazón izquierdo, ¿no? Primero se hace disnea de grandes esfuerzos, disnea de medianos esfuerzos, disnea de pequeños esfuerzos, hasta llegar a la ortopnea, donde el paciente prácticamente ya no puede respirar y tiene que estar sentado, ¿no? Y si mi disnea es discontinua, puede hacer una disnea paroxística nocturna que puede llegar hasta un edema agudo de pulmón, ¿no? Y en el edema agudo de pulmón, el pulmón está prácticamente encharcado, el paciente tiene tos con expectoración asalmonada y empieza a escupir como espuma rosada, pues porque está escupiendo, es una expectoración sanguinolenta. Y es como encharcarlo el pulmón y lógicamente es un paciente que puede tener desenlace fatal, ¿no? Y lo mismo pasa con el corazón derecho. Cuando hay una hipertensión venosa sistémica, si bien el primer daño es un edema, ¿no? Gradualmente ese edema puede traducirse eh, en una ascitis, en un desarme pleural, en una pericarditis y llegar a la nasarca, que además va a ser congestión hepática, es decir, una hepatomegalia, va a ser una ingurgitación yugular, y todos esos son los elementos de lo que clínicamente conocemos como insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca izquierda, en clasificaciones convencionales que hoy en día se han actualizado un poco y eso es lo que les voy a mostrar, ¿ya? Bien, entonces vámonos con lo que vendría a ser la insuficiencia cardíaca como tal. Entonces, a ver, he tratado de extraer esto de la bibliografía oficial, que sería Argente Álvarez, donde dice que insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo. ¿Por qué? ¿No? Porque el corazón no puede bombear sangre para satisfacer las necesidades metabólicas tisulares o puede hacerlo solo con altas presiones de llenado. Entonces, ¿qué me genera la insuficiencia cardíaca como tal? La falla cardíaca, es decir, cuando el corazón no actúa como una bomba adecuada para expulsar la sangre. Entonces, eso se traduce en tejidos que no reciben la cantidad adecuada de oxígeno, ¿no? Y eso se traduce clínicamente en lo que hemos hablado. ¿Ya? Ahora, por eso dice las causas pueden ser estructurales o funcionales. Cuando digo estructurales, ¿a qué se refiere? Sobre todo valvulopatías. Daño de la mitral, daño de la tricuspidia, daño de la aórtica, daño de la pulmonar, ¿no? O sea que hay un daño en esas válvulas. O funcionales. ¿Cuáles? Por ejemplo, una miocarditis. El corazón está inflamado y esa válvula por un momento o no cierra bien, ¿no? Sobre todo insuficiencia, o tiene dificultades para permitir un buen paso de sangre en el sentido correcto. Entonces, sí vamos a tomar en cuenta esto, ¿no? Y cuando hablamos de signos y síntomas típicos, ¿no? Precisamente hemos hablado ahorita de uno de ellos, el disnea, y el otro el edema, son datos que sí tenemos que valorar en el paciente cardíaco, ¿no? Es importante conocer un poquito sobre la epidemiología de la insuficiencia cardíaca. Entonces, en las proyecciones del 2012 al 2030 indican que la prevalencia va a aumentar en un 46%. Es decir, va a ser mucho más importante. Mira, estamos en realidad a la mitad, casi terminando ya este periodo, ¿no? Y seguro que sí se ha incrementado, ¿no? En relación a la mortalidad, la insuficiencia cardíaca crónica tiene una mortalidad del 50% a los 5 años. Entonces, de hecho, es una patología con un alto índice de mortalidad. En realidad, en los pacientes de la tercera edad es la primera causa de internación, ¿no? Y viene a ser un 30 a 50% causa de muerte súbita. Muchas veces le ponemos, cuando el paciente muere súbita o espontáneamente, lo primero que decimos es un infarto. Es cierto, el infarto es cardíaco, pero también puede ser por insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Esto viene a ser un poco un resumen de lo que ya han avanzado. Indudablemente la edad, ¿no? O sea, esta enfermedad no es propia de los niños ni de los adolescentes, aunque en patologías congénitas se puede dar, pero es más frecuente. Las enfermedades cardíacas y sobre todo la insuficiencia son más frecuentes en personas de la tercera edad. Existen patologías que incrementan este riesgo. ¿Cuáles son? La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las alteraciones metabólicas y la arteriosclerosis, ¿no?
que de alguna forma van a incrementar los factores de riesgo. Por eso es que en un paciente hipertenso, diabético, etcétera, tenemos que hacer un seguimiento minucioso de la función cardíaca, ¿no? Ahora, en relación a los factores desencadenantes, ¿no? Muchas veces el paciente pues no es educado con la medicación. Un ejemplo, la hipertensión. A veces diagnosticamos hipertensión. Una vez diagnosticada la hipertensión hay que hacerle notar al paciente que esa patología se controla, no se cura, ¿no? Y tiene que hacer al margen de medidas generales, un tratamiento continuo, ¿no? Para mantener sus niveles de presión adecuados, porque el no control de la hipertensión, solo como ejemplo les estoy dando, me puede desencadenar patologías cardíacas, ¿sí? Dentro de esto está la ingesta de sal, la sobrecarga hídrica, el alcohol, ¿no? La fiebre, infecciones asociadas, la diabetes, el estrés. Es decir, todas estas patologías pueden ser factores desencadenantes de patología cardíaca. En relación a las causas más frecuentes para insuficiencia cardíaca, indudablemente la isquemia cardíaca en un buen porcentaje, 45-49%, la hipertensión arterial en un 30-37%, las valvulopatías, lo que les hablaba, la insuficiencia mitral, la aórtica, o sea, todas las valvulopatías, pero sobre todo los auriculoventriculares y las del corazón izquierdo. Las miocardiopatías en nuestro medio, la enfermedad chagásica, ¿no? Hipertensión combinada con otras patologías. Ya les he dicho, es bien frecuente que el tema de la hipertensión, que pacientes diabéticos además hagan hipertensión, ¿no? Y las enfermedades endócrinas y la anemia, ¿no? Bien. La clasificación más actual que se está manejando en función a insuficiencia cardíaca, ¿no? Bueno, aunque esto no es tan nuevo, pero persiste, ¿no? No se olviden que estas clasificaciones son convencionales, ¿ya? Entonces, se habla de una insuficiencia cardíaca anterógrada y retrógrada, se habla de una insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, de pronto esta era la que más se manejaba, por eso hablamos de falla cardíaca derecha e izquierda, una insuficiencia cardíaca bajo, con gasto cardíaco bajo e insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco elevado, y hay una insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica en función al ciclo cardíaco. Entonces, vamos a desarrollar esto, ¿no? Uno por uno, pero si hemos entendido la primera parte de esta clase, no va a ser difícil comprender esto, ¿no? Cuando hablo de retrógrada, es decir, estoy hablando un poquito del ventrículo hacia atrás, ¿no? A ver si me permito recorrer un poquito esto. Retrógrada sería en este caso antes de la aurícula, o sea, si parto del ventrículo antes del ventrículo, ¿quién está? La aurícula. Y en el corazón izquierdo antes de la aurícula, está en este dibujito aquí, corazón izquierdo, ¿no? Si hablo de retrógrada, el daño tiene que ser sobre la aurícula, sobre las venas pulmonares y sobre el pulmón, eso en el corazón izquierdo. Y en el corazón derecho tiene que ver también el pulmón, o sea, si voy en este sentido, venas pulmonares, pulmón, capilares pulmonares, arteria pulmonar, ventrículo derecho y aurícula derecha. Entonces, eso que viene a ser retrógrado, ¿qué me genera? A ver, vamos a ver qué clasificación nos da convencionalmente la literatura. Hablemos de la insuficiencia cardíaca retrógrada y anterógrada, ¿no? Entonces, en relación a la insuficiencia cardíaca retrógrada, como les estaba explicando, ¿no? ¿Qué empieza a ocurrir? El ventrículo izquierdo es incapaz de expulsar sangre, es decir, se acumula sangre en el ventrículo. Retrógradamente, esto influye en la aurícula, donde se incrementa la presión en la aurícula, y esto también repercute en los vasos que alimentan las aurículas. En este caso, en el corazón izquierdo las venas pulmonares, en el corazón derecho las venas cavas, y sindromáticamente, ¿qué me van a producir? Un síndrome de hipertensión venocapilar pulmonar en el corazón izquierdo y un síndrome de hipertensión venoso sistémico en el corazón derecho, ¿no? Ahora, en el ventrículo izquierdo, este aumento de presión en el ventrículo izquierdo, ¿no? Lo que les decía, aumenta la presión en la aurícula izquierda,
y se traducen en signos de insuficiencia cardíaca que en primera instancia viene a ser la disnea. Por eso les he explicado. La disnea, que en un paciente con una falla cardíaca continua o permanente va a llegar a la ortopnea, o si mi falla cardíaca es súbita, va a ser una disnea paroxística nocturna que puede ser un asma cardíaco, puede evolucionar a un edema agudo del pulmón o hacer una respiración de Chaynes-Stokes, ¿no? Si la falla es en el corazón derecho, ¿no? Los signos se producen signos de congestión venosa sistémica que clínicamente les ha dicho se traduce en un edema que puede llegar a la nasarca. No se olviden. Por eso el paciente con insuficiencia cardíaca, en una primera instancia, si bien puede presentar solo disnea, gradualmente en el tiempo puede llegar a hacer edemas y llegar a la nasarca, ¿no? Y dentro de lo que es la nasarca está ahí el derrame, la ascitis, el derrame pleural, la pericarditis, la congestión hepática que se puede traducir en una ingurgitación yugular, ¿no? Y en algunos casos mucho más severos, puede llegar incluso al taponamiento cardíaco. ¿Ya? Vamos a hablar después de eso. Entonces, esa sería la clasificación de retrógrada, ¿no? Y vamos a hablar lo que es anterógrada. Entonces, la retrógrada, hemos dicho, bien clarito, tiene que ver con un incremento de presión en los vasos, en las arterias, que en el corazón izquierdo se traducen en una hipertensión venocapilar pulmonar, clínicamente disnea, y en el corazón derecho, síndrome de hipertensión venosa sistémica, clínicamente edema. ¿Ya? Entonces, esas son las manifestaciones clínicas. Pero si la insuficiencia cardíaca no es retrógrada, sino es anterógrada, ¿no? El daño viene por el tema del bajo gasto cardíaco. ¿Qué significa? Que si el corazón falla como bomba en un sentido anterógrado, lo que significa es que expulsa menos cantidad de sangre. Entonces, las manifestaciones clínicas se van a deber a un aporte sanguíneo inadecuado, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar? Disminución de la perfusión de los órganos vitales. ¿Eso qué significa? El corazón al fallar como bomba produce que la saturación de oxígeno en los órganos vitales sea mínima, ¿no? Entonces, ustedes saben muy bien que hay órganos que requieren un aporte adecuado de oxígeno para no sufrir daño. Indudablemente todos nuestros tejidos requieren oxígeno, pero existen órganos que de alguna forma son mucho más sensibles ante la hipoxia que se pueda presentar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cerebro, el mismo corazón y los riñones, ¿no? Un paciente que tiene una perfusión renal baja, ¿no? Va a producir cambios. ¿Qué va a hacer el riñón, por ejemplo? Va a retener sodio y agua, ¿no? Va a aumentar el volumen extracelular y esta alteración, aunque hay un gasto cardíaco bajo, me puede generar también edemas. O sea, pero un edema no por hipertensión venosa sistémica, sino por una inadecuada perfusión renal, ¿no? Porque no se olviden que se va a activar el sistema renina-angiotensina, ¿ya? Entonces, si resumo en un cuadrito, la insuficiencia cardíaca retrógrada, ¿no? Se produce sobre todo a nivel de los ventrículos que van a ser incapaces de descargar su contenido o llenarse normalmente. ¿Eso qué va a generar? Presión, aumento de presión, mayor presión en la aurícula y en el sistema venoso capilar, ¿no? Que produce una salida de líquido hacia un tercer espacio, que en el corazón derecho se traduce en disnea y en el corazón izquierdo en edema, y que ya patológicamente me puede dar un T masivo, un cuerpo pulmonar crónico descompensado, etc. En cambio, la falla cardíaca anterograda, la insuficiencia cardíaca anterograda, tiene que ver por un bombeo inadecuado de sangre a las arterias. Eso es lo que hemos hablado. Aquí se produce un bajo gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que llega a los tejidos es mínima, traduciéndose en una baja perfusión de oxígeno. ¿Qué genera eso en el organismo? Retención de agua y sal, va a haber una disminución de la perfusión renal que va a generar una actividad del sistema renina-angiotensina, ¿no? Y el paciente puede llegar a hacer edemas sin hipertensión venosa sistémica, ¿no? Clínicamente ese paciente puede llegar a un shock cardiogénico porque va a ser una hipotensión bien importante, ¿no? Y el gasto cardíaco va a ser bajo. Entonces, esa es una de las clasificaciones en relación a lo que viene a ser insuficiencia cardíaca retrógrada y anterógrada. Vamos a hablar del segundo punto,
Así, bueno, clínicamente les he traído para que recuerden ustedes, ¿no? O sea, la insuficiencia cardíaca retrógrada significa congestión. Puede ser a nivel pulmonar o a nivel venoso sistémico. Entonces, si hablamos de una insuficiencia cardíaca retrógrada derecha e izquierda, clínicamente el paciente hace disnea, hace tos, hace estertores, porque sus pulmones se congestionan y pueden hacer estertores crepitantes, sobre todo, ¿no? A nivel del cuello, la congestión, la hipertensión venosa sistémica me va a generar una ingurgitación yugular, el hígado va a estar mucho más grande, una hepatomegalia, puede haber un reflujo hepatoyugular, la presencia de hipertensión venosa sistémica me puede generar edema en todos los segmentos corporales, desde un derrame pleural, ascitis, edemas en las extremidades inferiores, y lógicamente va a haber una disminución de la velocidad circulatoria que se va a traducir en un retraso del llenado capilar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta estos elementos cuando hablamos de insuficiencia cardíaca anterograda y retrógrada, ¿no? Cuando se produce por falla anterograda, con bajo gasto cardíaco, el paciente puede empezar por fatiga, la presión baja, el pulso viene a ser un pulso alternante, vamos a hablar después de eso, va a ser taquicardia, oliguria, respiración de Cheyne-Stokes y va a haber también una disminución de la velocidad circulatoria. En ambos casos, ¿no? La disminución de la velocidad circulatoria es bien evidente, ¿ya? Entonces, vamos a tomar en cuenta ese elemento. Vámonos a otro de los aspectos. Ahora ya estamos hablando de insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. O sea, separando un poquito en corazón derecho y en corazón izquierdo. Dice, de la teoría fisiopatológica de insuficiencia cardíaca retrograda, o sea, rescatando lo que hemos hablado a lo anterior, se deriva que hay una acumulación de líquido detrás del ventrículo que empieza a fallar. Entonces, aquí hablamos de una falla cardíaca izquierda y una derecha. Eso también ya les he explicado. Si falla el corazón izquierdo, vamos a ver otra vez, regreso a mi dibujito inicial. Si falla mi corazón derecho, donde se acumula sangre en la aurícula derecha y aquí llega sangre de las venas cavas, se produce una hipertensión venosa sistémica, que clínicamente se traduce en edema. Si falla mi corazón izquierdo, se incrementa la presión en la aurícula izquierda. ¿Qué llega a la aurícula izquierda? Las venas pulmonares. Entonces, ¿dónde se incrementa la presión? A nivel del sistema venoso pulmonar, lo que genera una hipertensión venocapilar pulmonar y clínicamente se produce disnea. Corazón derecho edema, corazón izquierdo disnea, ¿no? Entonces vamos a volver a lo que decía la diapositiva de insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. La insuficiencia cardíaca izquierda sindromáticamente me produce una hipertensión venocapilar pulmonar por compromiso del ventrículo izquierdo. Los primeros síntomas que se originan son los de congestión pulmonar. Cuando hablo de congestión pulmonar, hagan de cuenta que es un pulmón que se está edematizando, se está llenando de líquido, ¿no? ¿Y qué va a generar? Disnea. Entonces yo asumiría esto con esto, si ustedes quieren, lo podemos poner en, no sé, resaltado. Un ratito, no puedo hacerlo. Ya, entonces la disnea, ¿no? Si me falla el corazón derecho, el compromiso me va a dar en signos de congestión sistémica, ya no congestión pulmonar. Entonces aquí hablamos de congestión pulmonar y clínicamente disnea. Si hay insuficiencia cardíaca derecha, signos de congestión sistémica, que me pueden generar una hepatomegalia, ascitis, derrame pleural, pero que clínicamente de inicio se van a traducir en edema, ¿ya? Entonces podemos aumentar eso que creo que se me ha ido, edemas. Entonces, eso sería en relación al corazón derecho, ¿no? Si resumimos el cuadrito, lo está bien. Aquí lo primero, falla corazón derecho, edema. Falla corazón izquierdo, disnea. El edema me puede llevar a una hepatomegalia congestiva, en cambio la disnea puede evolucionar a una ortopnea, es decir, a una intolerancia al decúbito, y el grado más severo de falla cardíaca izquierda es la congestión pulmonar, que se traduce en un edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón es una falla cardíaca muy severa donde el paciente puede llegar a fallecer si es que no se controla
es edema agudo de pulmón, ¿no? En cambio, en el corazón, la falla cardíaca derecha me va a provocar una distensión venosa sistémica, donde además de la hepatomegalia congestiva, el paciente puede hacer derrame pleural, ascitis y provocarse un edema generalizado que se llama anasarca, ¿no? Eso en relación a la clasificación de insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. Pero también se habla de una insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco bajo y con gasto cardíaco elevado. ¿Qué significa? ¿No? O sea, en realidad, como dice la diapositiva, la mayoría de las enfermedades cardíacas son con gasto cardíaco bajo. ¿Eso qué significa? Que el aporte de sangre hacia los tejidos es mínimo. Por lo tanto, la saturación de oxígeno no es adecuada, ¿no? Es menos frecuente la insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco elevado, ¿ya? Entonces, que por lo general dice, se caracterizan por extremidades calientes, rosadas y un pulso arterial amplio, ¿ya? Entonces, ¿y cuáles son las patologías más frecuentes? Que no son muchas con gasto cardíaco elevado. La tirotoxicosis, las fístulas arteriovenosas, el beriberi, la enfermedad de Paget, estas no son entidades patológicas, ¿no? Porque el embarazo no es patológico, pero se puede dar una falla cardíaca con gasto cardíaco elevado en el embarazo y la anemia. Les decía que las más frecuentes son las de gasto cardíaco bajo, ¿no? Porque van a producir una vasoconstricción periférica y a diferencia de las que tienen gasto cardíaco elevado, las extremidades son frías y pálidas, hay una cianosis periférica y hay una disminución de la presión diferencial o de pulso, ¿ya? Resumiendo, la insuficiencia cardíaca con gasto bajo está directamente relacionada con cardiopatías isquémicas. Aquí estaríamos hablando de lo que son las anginas de pecho o angina estable, de la angina inestable, el preinfarto y el infarto, ¿no? La hipertensión arterial sistémica, ¿ya? Las miocardiopatías dilatadas, las valvulopatías, todas las valvulopatías, ¿no? Y la pericarditis. Todas esas son cuadros que están relacionados con insuficiencia cardíaca con gasto bajo. Las con gasto elevado, lo que les he mencionado, el hipertiroidismo, la tirotoxicosis, la anemia grave, el embarazo, la presencia de fístulas arteriovenosas, el beriberi y la enfermedad de Paget. Entonces aquí les traje en resumen lo que se puede presentar en una insuficiencia cardíaca con gasto bajo o una insuficiencia cardíaca con gasto elevado. Y para terminar el tema de las insuficiencias cardíacas hay que diferenciar de una insuficiencia cardíaca sistólica y una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿no? La insuficiencia cardíaca sistólica generalmente se produce por una caída de la contractilidad o una anomalía del llenado diastólico, ¿ya? No se olviden, el corazón se contrae en sístole y se relaja en diástole para permitir un llenado ventricular adecuado, ¿no? Entonces, cuando se altera la sístole ventricular, ¿no? O cuando la sangre no se llena adecuadamente durante la diástole, el paciente puede presentar un gasto cardíaco anterógrado insuficiente, que se conoce también como insuficiencia cardíaca sistólica, ¿ya? Si ustedes quieren, podemos hablar de un gasto cardíaco bajo en sístole. Ahora, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca diastólica, ¿no? Generalmente estas se deben a un aumento de la presión del llenado diastólico y a una presión venosa aumentada a través del ventrículo, ¿m? Lo que me va a generar una congestión pulmonar o sistémica. Entonces aquí estaríamos hablando un poquito de lo que hemos hablado al inicio, de una insuficiencia, o sea, la insuficiencia cardíaca diastólica estaría relacionado con una falla retrógrada, ¿sí? Entonces, como les decía, son clasificaciones convencionales, ¿no? Que de alguna forma nos orientan un poco a hacer el enfoque del paciente cardíaco. En general, sin embargo, esto sí ya es importante, o sea, en todos estos cuadros, o sea, ya sea que hablemos de una insuficiencia cardíaca anterógrada y retrógrada, ahora voy a retroceder, ¿no? De una insuficiencia cardíaca anterógrada y retrógrada, derecha o izquierda, con gasto cardíaco bajo, gasto cardíaco alto, o sistólica o diastólica, las manifestaciones clínicas son las siguientes, ¿no?
sea, el paciente cardíaco, por lo general, lo que empieza a generar es a ver, creo que me he equivocado, sí, está bien, una disnea de esfuerzo, ¿ya? Con una sensibilidad cercana al 100%. ¿Eso qué significa? Que dependiendo del daño, si el daño es leve, el gran esfuerzo me genera disnea. Si el daño es severo, si mi corazón está muy lastimado, incluso las actividades cotidianas me generan disnea, o sea, serían pequeños esfuerzos que incluso puede llegar al reposo. Ahora, si la falla es súbita, la disnea paroxística nocturna, ¿no? Entonces, en un paciente, la disnea de esfuerzo y la disnea paroxística nocturna nos tienen que hacer pensar sobre todo en falla cardíaca, ¿ya? Por eso dice los mecanismos responsables de la disnea y la intolerancia al ejercicio resultan de el incremento de la presión venosa pulmonar y la disminución del flujo sanguíneo muscular periférico, ¿no? Se hace referencia de que el consenso argentino de insuficiencia cardíaca crónica y otros consensos clasifican los síntomas en síntomas típicos y menos típicos, signos más específicos y signos menos específicos, ¿no? Y les he traído un cuadrito precisamente de esa convención, donde ya se refiere a signos típicos y signos más específicos, síntomas menos típicos y signos menos específicos, ¿ya? Entonces, hablemos primero de los síntomas. Entonces, esta convención ha establecido que los síntomas típicos del paciente cardíaco son la disnea de esfuerzo, que sería la disnea evolutiva, ¿no? Que va desde grandes hasta pequeños esfuerzos a la ortopnea, o la disnea paroxística nocturna, ¿no? Que vendría a ser el asma cardíaco, el edema agudo del pulmón y la respiración de stop, ¿no? Al margen de que en ambos casos el paciente tiene una fatigabilidad y una debilidad. Y los síntomas menos típicos, ¿no? Que también están relacionados con esto, es la tos nocturna, las sibilancias. ¿Por qué? Porque el paciente con disnea paroxística nocturna va a hacer tos, va a hacer sibilancias, ¿no? Porque está haciendo una congestión pulmonar. Otro elemento, la pérdida de apetito. El estado de confusión, especialmente en los ancianos, relacionados con el nivel de conciencia, manifestaciones periféricas del paciente cardíaco que se traducen en mareos, lipotimia y síncope, es decir, el paciente por falla cardíaca puede hacer un bajo débito cerebral, ¿no? Es decir, que le llegue menos aporte de sangre al cerebro y eso se traduce en manifestaciones periféricas que pueden ir desde mareos, falta aquí la lipotimia y el síncope, ¿no? Al margen de que puede presentarse dentro de los síntomas menos típicos la reflexión abdominal, la saciedad temprana, que tiene que ver con la falta de apetito, ¿no? Y lo que sería disnea al flexionarse, que se conoce como vendopnea. Eso en relación a los síntomas típicos y menos típicos. De hecho, si yo tengo signos típicos, sobre todo disnea, estoy obligado a descartar patología cardíaca, ¿no? Los signos más específicos. Si mi paciente encuentra ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular positivo, ambos están relacionados con un incremento de la presión venosa, ¿no? La ingurgitación yugular, sobre todo en el síndrome de hipertensión venosa sistémica. Sin embargo, puede haber ingurgitación yugular en un paciente que haga pericarditis con derrame y que está haciendo un taponamiento cardíaco. De eso vamos a hablar después, ¿no? La presencia de tercer ruido. Normalmente nosotros al auscultar encontramos un ritmo sinusal de dos tiempos, R1, R2, cuya onomatopeya es el tum-ta. Si estoy hablando de un tercer ruido, estoy hablando de un ritmo de galope auricular o de un ritmo de galope ventricular. En el caso de un ritmo de galope ventricular, R1, R2, R3, cuya onomatopeya vendría a ser más o menos un Tennessee, 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 o de un ritmo de galope auricular que sería R4, R1 y R2, que vendría a ser un Kentucky, Kentucky, ¿no? De hecho, ya no son ritmos sinusales de dos tiempos, son ritmos de tres tiempos que me pueden generar, que puede ser como un signo específico como signo de insuficiencia cardíaca. El choque de la punta desplazado, esto tiene que ver con
la cardiomegalia que se produce en el corazón. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el paciente cardíaco empieza a hacer insuficiencia, ese órgano como bomba quiere compensar esa insuficiencia generando un aumento de la contractilidad cardíaca. Y es como en todo tejido muscular, se produce hipertrofia, ¿no? Si yo soy una persona que hace deportes y hago pesas con los bíceps, y se incrementa pues el tamaño de mis bíceps. Entonces, ¿qué pasa con el corazón? Si el corazón se exige más fuerza para bombear la sangre, ¿qué genera? Hipertrofia cardíaca. ¿Qué es lo que pasa? La punta del corazón se desplaza. Ustedes saben muy bien que un apex normoposicional está en el quinto espacio intercostal izquierdo sobre la línea media clavicular, pero que en estos casos esa modificación o esa hipertrofia cardíaca, si crece el corazón izquierdo, la punta se va hacia afuera y hacia abajo. ¿Eso qué significa? Lo voy a encontrar fuera de la línea media clavicular y probablemente en el sexto o séptimo espacios intercostales, ¿no? Si crece el corazón derecho, se va también hacia afuera y hacia arriba. Entonces puedo encontrar en la línea axilar anterior, en el cuarto espacio intercostal. Pero lo que quede claro es que cuando el corazón izquierdo crece, se va hacia afuera y hacia abajo. Cuando el corazón derecho crece, se va hacia afuera y hacia arriba. Entonces, eso yo lo puedo detectar a la exploración del corazón. Los signos menos específicos, aumento de peso o disminución de peso, pero modificaciones del peso. O sea, el paciente o aumenta o disminuye, ¿sí? Otro de los signos que en esta clasificación se lo menciona como menos específicos, tal vez la especificidad viene en función a que el edema no es exclusivo del paciente cardíaco, ¿no ve? Hay edema en los cardíacos, hay edema en los renales, hay edema en los hipoproteinémicos. Entonces, las causas de edema pueden ser múltiples. Por eso de pronto se lo considera menos específico, pero sí es una manifestación clínica importante en el paciente con falla cardíaca derecha. ¿Por qué se habla de edema periférico? Porque por lo general ese hecho se traduce en las partes declives. Si un paciente está caminando, en los pies. Pues. Si un paciente está convaleciente y está en cama, ¿dónde voy a buscar el edema periférico? En la región sacra, ¿no? Porque el paciente está mucho tiempo en decúbito. Ahora, esa congestión venosa sistémica, una hipertensión venosa sistémica, o en la congestión pulmonar puede traducirse a manifestaciones pulmonares como estertores crepitantes. Ustedes saben muy bien que la presencia de estertores crepitantes me está hablando de una alveolitis fibrinoleucocitaria, que significa que el alveolo que contiene aire está empezando a tener secreciones por la congestión pulmonar, ¿no? El paciente puede hacer un derrame pleural, en realidad puede hacer ascitis, puede hacer derrame pleural, o sea, hace un edema que puede ser generalizado. No son pacientes que hacen taquicardia, o sea, aumentan la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria y además se produce un daño hepático y esa congestión hepática se traduce en hepatomegalia. Entonces, es bien importante tomar en cuenta este cuadro de signos y síntomas, ¿no? Que se presentan en el paciente cardíaco, ¿no? Ahora, puede haber un diagnóstico nosológico, dice, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca puede ser sencillo si el paciente presenta síntomas y signos típicos y sin patologías concomitantes. O sea, si mi paciente es cardíaco puro, fácil, ¿no? Pero no siempre es así, pues, ¿no? Muchas veces estos pacientes cardíacos son hipertensos, diabéticos, además alteraciones con síndrome metabólico, etcétera, y ahí se complica un poquito el diagnóstico. Por eso precisamente para facilitar el diagnóstico podemos utilizar los criterios de Framingham, ¿no? Que les voy a mostrar a continuación, ¿ya? Aquí habla de criterios mayores y criterios menores. Entonces, ¿cuáles son los criterios mayores? La disnea paroxística nocturna, el edema agudo de pulmón. En realidad, el grado más severo de edema agudo de disnea paroxística nocturna es el edema agudo de pulmón, los estertores pulmonares, todos estos por falla cardíaca izquierda que me provocan congestión pulmonar, cardiomegalia, corazón más grande, tercer ruido con ritmo de galope, ahí hemos dicho puede ser auricular o ventricular, ingurgitación yugular, aumento de la presión venosa en más de 16 centímetros, aumento del tiempo circulatorio mayor a 25 segundos y reflujo hepatoyugular. ¿Ya?
Eh, mm, Esto del aumento del tiempo mayor a 25 segundos, nosotros clínicamente lo medimos a través del llenado capilar, ¿verdad? El llenado capilar es menos de 3 segundos, normalmente, eso se incrementa. Los criterios menores, edema en los tobillos, taquicardia, tos nocturna, disnea, hepatomegalia, derrame pleural, disminución de la capacidad vital. Pero si ustedes se dan cuenta y hacen un análisis, ambos sobre todo están directamente relacionados en algunos casos con la congestión pulmonar, que es un síndrome de hipertensión venocapilar pulmonar por falla cardíaca izquierda, y la hipertensión venosa sistémica, que se traduce con un edema sistémico, pues que me va a llevar a los edemas, a la hepatomegalia, al derrame, etc. Por eso les he explicado al comenzar muy bien la fisiopatología de la disnea y del edema, que son las manifestaciones clínicas que van a derivar en todas estas. Ahora, convencionalmente dice, la presencia de un criterio mayor y un criterio menor, ¿no? Eh, y disminución de 5 kilogramos de peso con tratamiento, es otro elemento para establecer falla cardíaca, ¿no? El diagnóstico de insuficiencia cardíaca se da con la presencia de dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores. Entonces, estos son parámetros un poco para hacer un diagnóstico presuntivo de insuficiencia cardíaca ya desde el análisis a la exploración física, sin llegar a exámenes complementarios. Indudablemente esto lo voy a verificar a través de exámenes, ¿no? Pediré un electrocardiograma, una radiografía PA de tórax, un ecocardiograma, exámenes complementarios que me van a orientar a confirmar o descartar el diagnóstico presuntivo de insuficiencia cardíaca. Pero aquí tengo bastantes elementos para decir clínicamente este paciente está con insuficiencia cardíaca. El diagnóstico funcional de la insuficiencia cardíaca tiene que ver directamente con la disnea, ¿no? Por eso dice con la o sea, cuando voy a hacer un diagnóstico funcional de mi paciente cardíaco, ¿no? Tiene que ver con la intensidad de la disnea. Y una de las clasificaciones que se está dando mucho más uso hoy en día, porque ya les he dicho, las clasificaciones son convencionales, es la que ha sido elaborada por la New York Heart Association, que sería la NIA, ¿no? Que me da esta clasificación, ¿ya? Lo que está con rojo es el resumen del cuadrito. Dice, la NIA, ¿no? Dice que la disnea clase 1 se presenta en ausencia de síntomas con la actividad habitual. O sea, no tengo todavía manifestaciones clínicas evidentes, mi actividad la realizo normalmente, pero ya cuando tengo un cierto grado de falla cardíaca, va a aparecer disnea a esfuerzos superiores, ¿no? Es decir, subir escaleras, correr, caminar rápido, más de 2 cuadras, ya me van a generar disnea a grandes esfuerzos. Cuando digo que mi disnea es clase 2, cuando aparece con actividad física habitual, es decir, la actividad que normalmente yo hago no me debería generar disnea, perdón, pero, ¿no? Pero se presentan síntomas con actividad moderada de medianos esfuerzos, es decir, caminar a paso normal 2 cuadras. Eso no me debería generar eh, disnea. Sin embargo, si tengo una disnea clase 2 ya se presenta. Cuando digo que mi paciente tiene disnea clase 3, cuando ya la disnea aparece con esfuerzos menores a los habituales, es decir, como el hecho de vestirme, hablar un tiempo prolongado, ponerme los zapatos, ducharme. Normalmente eso no genera disnea, ¿verdad? Pero si la disnea es clase 3, el paciente, o sea, es un disnea. Miren, si ustedes quieren, esta ya es a menores esfuerzos. O sea, este cuadritos están bien directamente relacionados con lo que hemos hablado. Clase 1 a grandes esfuerzos, clase 2 a medianos esfuerzos, clase 3 a pequeños esfuerzos. Pero la literatura dice clase 1 en ausencia, disnea en ausencia de síntomas con actividad habitual, clase 2 disnea aparece con actividad física habitual y clase 3 disnea aparece con esfuerzos menores a los habituales, ¿no? Y la disnea clase 4 ya es la disnea en reposo, es decir, el paciente cuando no está haciendo actividad igual siente falta de aire. Y esta disnea en reposo en el cardíaco, hemos dicho, va a llegar a la ortopnea, porque el paciente no va a reposar en decúbito.
Es más, yo les he hecho por siempre, digo, si viene un paciente con disnea a un servicio de urgencia, pídanle a su paciente que se eche. Y si es cardíaco, les aseguro que se va a querer ahogar al echarse y lo primero que va a hacer es sentarse porque tiene ortopnea. Bien, entonces hasta aquí hemos hablado de lo que vendría a ser las diferentes clasificaciones de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y de los diferentes tipos de diagnóstico para llegar a una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Pero básicamente todo está en relación a la falla del corazón como bomba en los diferentes momentos del ciclo cardíaco que son la sístole y la diástole en función a las lesiones de las válvulas o las lesiones funcionales que se puede presentar en el corazón que vienen a ser cámaras que en algún momento acumulan sangre y en otro momento las expulsan. Sí, eso es en relación a insuficiencia cardíaca que viene a ser un poco un cierre de todo lo que se ha avanzado en la parte cardiológica previa a esta clase, ¿no? Pero sí también tenemos que hablar de otro tema que vendrían a ser las pericarditis, ¿ya? La pericarditis como tal, ¿no? Hay que establecer diferencias en una pericarditis aguda, en un derrame pericárdico y en un taponamiento cardíaco. En realidad, cuando hablamos de una etapa inicial, hablamos de una pericarditis aguda, que no es nada más que la inflamación del pericardio, ¿no? Así como en neumología hemos hablado de una pleuritis, que viene a ser una inflamación de las pleuras, que son los mesos que cubren al pulmón. El meso que cubre al corazón es el pericardio. Y cuando el pericardio se inflama, estamos ante una pericarditis que viene a ser una inflamación aguda del pericardio, ¿no? Repasando un poquito la causa, ¿no? Son múltiples las causas de pericarditis, desde infecciones virales que son benignas por diferentes tipos de virus, como el coxsackie-virus, hechovirus, influenza, adenovirus, etcétera, enfermedades autoinmunes, ¿no? La famosa fiebre reumática aguda o lo que describíamos antes como colagenopatías, por ejemplo, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, la dermatomiositis, todas estas patologías que se engloban dentro de las colagenopatías que son de causa autoinmune pueden provocar pericarditis, enfermedades neoplásicas metastásicas, o sea, tumorales, ¿no? Que pueden hacer metástasis, me pueden generar pericarditis, la exposición a rayos X, ¿no? O sea, una radioterapia mediastínica, porque no se olviden que en el mediastino pueden debutar muchos tumores neoplásicos primarios, ¿no? Y al hacer una radioterapia me puede generar una pericarditis. La falla renal crónica, como es el de patología urémica, infecciones bacterianas por estreptococo, estafilococo, neumococo, pacientes posoperados de cirugía cardíaca, ¿no? Pacientes que reciben medicamentos como la procoinamida, minoxidil o pacientes que han hecho un infarto agudo de miocardio pueden hacer pericarditis aguda. Pero en esta etapa el paciente tiene una inflamación aguda del pericardio que clínicamente, o sea, los pacientes que hacen pericarditis clínicamente, ¿qué pueden presentar? Una de las primeras manifestaciones es el dolor precordial, ¿no? Dolor precordial en un 60% de los casos. ¿Cómo se siente? Como un dolor urente, o sea, que arde, que quema. A veces se siente como una sensación de opresión, ¿no? ¿Dónde? En la parte baja del esternón. Ahora, de esa localización, de la parte baja del esternón, se irradia hacia toda la cara anterior del tórax, ¿no? Y una característica es que este dolor precordial aumenta en inspiración profunda y se puede aliviar en posición genupectoral. ¿Qué significa eso? Que cuando yo agacho mi pecho hacia la rodilla, ¿no? O me pongo en posición de plegaria maometana, ese dolor precordial disminuye. Y por lo general el dolor se prolonga hasta la aparición del derrame pericárdico. No se olviden que en la etapa de dolor precordial, el dolor se debe a un frote pericárdico, es decir, la hoja visceral con la hoja parietal del pericardio, al inflamarse, provocan un frote o roce natural, que es lo que me va a generar el dolor precordial. Al instalarse un derrame pericárdico como tal,
se separan las hojas del pericardio, por lo tanto, disminuye el dolor o desaparece el dolor, pero no se olviden que ese derrame pleural me puede llevar a un taponamiento cardíaco, que ya es mucho más peligroso para la vida del paciente, ¿no? Estos pacientes, además de hacer, aparte de hacer dolor precordial, pueden hacer un síndrome febril en un 30% de los casos, ¿no? O sea, asociado al dolor en el pecho, el paciente puede hacer fiebre, entonces ya son dos elementos que me van a orientar hacia una pericarditis, pero que de alguna forma lo voy a corroborar o voy a respaldar mi diagnóstico a través de una exploración que me va a permitir en algún momento identificar un frote pericárdico en un 90% de los casos, ¿no? Su nombre lo está diciendo, frotan las hojas del pericardio, ¿no? Y ese frote pericárdico yo lo puedo identificar al auscultar el área cardíaca, ¿no? Que voy a sentir como un frote de cuero nuevo, o sea, como si estuviera frotando cuero, que se va a presentar en ambos tiempos, en sístole y en diástole, ¿no? Y puedo obtener incluso un tercer componente presistólico. ¿Dónde voy a encontrar este frote pericárdico? Como dice aquí, en la parte central del corazón, ¿no? Si anatómicamente nosotros nos ubicamos, la parte central del corazón está en el cuarto espacio intercostal izquierdo por fuera del borde esternal, ¿no? Si ustedes recuerdan muy bien, el foco aórtico accesorio está en el tercer espacio intercostal izquierdo borde esternal. Un espacio más abajo está el, lo que alguna literatura llama como foco mesocárdico, porque corresponde al centro del corazón, y les estoy diciendo, lo voy a ubicar en el cuarto espacio intercostal izquierdo, por fuera del borde esternal. Ahí voy a buscar frote pericárdico, ¿no? Pero también voy a encontrar frote pericárdico en la base del corazón. ¿Eso qué significa? En los segundos espacios intercostales derechos e izquierdos, donde más o menos ubicamos los focos aórtico y pulmonar. Entonces esos son los puntos donde voy a hacer mi auscultación y donde yo debería buscar un frote pericárdico, ¿no? Y me va a ayudar mucho inclinar el pecho hacia adelante, que sería la posición genupectoral, ¿no? O escuchar a mi paciente echado de barriguita. Entonces, bien importante la posición, porque en esa posición el pecho está más cerca del estetoscopio, ¿ya? Eso en relación a la pericarditis. Ahora, este frote pericárdico, así como el dolor precordial, desaparecen cuando ya se instala el derrame, o sea, desaparecen cuando hay derrame, ¿no? Otro elemento que me va a orientar es taquistigmia. Entonces, o sea, un aumento de la frecuencia del pulso, ¿no? Que no va a estar en directa relación con la hipertermia, ¿no? ¿Eso qué significa? Que mi paciente puede incluso no hacer fiebre, pero igual se va a incrementar el pulso y la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿en qué pacientes voy a sospechar una pericarditis aguda? En aquel paciente que clínicamente me diga, le duele el pecho en la parte baja del esternón, como si le ardiera o lo quemara, además que está cursando con fiebre y que a la exploración yo me encuentre con frote pericárdico, mi primera sospecha diagnóstica es una pericarditis. En esos casos haré una relación si me encuentro con antecedentes de alguna de estas entidades que podrían haber sido la causa de un derrame pericárdico. ¿Ya? La fiada clínica del diagnóstico es lo que les he dicho, el dolor precordial, la fiebre y el frote pericárdico. Entonces, en esos casos yo voy a lanzar como un diagnóstico presuntivo una pericarditis aguda, ¿sí? Ahora, esa pericarditis muchas veces no quiere ahí, pues, va a un derrame, es decir, se acumula líquido dentro del pericardio y esa acumulación excesiva de líquido me puede generar un taponamiento cardíaco, ¿no? A ver, para que vean ustedes. O sea, en una pericarditis solo se inflaman las hojas del pericardio, pero después cuando se instala el derrame se llena de líquido el espacio. O sea, esto ya es un derrame pericárdico. Pero si ese derrame pericárdico sobrepasa el volumen que el corazón puede soportar, produce taponamiento cardíaco, es decir,
va comprimiendo el corazón, de tal forma que las cavidades normales del corazón van colapsando y eso es lo que se genera, lo que se conoce como taponamiento cardíaco. Y un corazón que está colapsando prácticamente es un paciente que está en un alto riesgo de fallecimiento, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a ver cuando existe derrame pericárdico? O sea, hablo de derrame pericárdico cuando hay acumulación de líquido en la cavidad pericárdica, ¿no? Que puede ser trasudado, puede ser exudado. Si es trasudado, secundaria a una anasarca o un síndrome nefrótico o una hepatopatía, o si es un exudado por una inflamación periférica. Clínicamente, ¿qué hay cuando hay derrame pericárdico? Lamentablemente no son muchas las molestias cuando con el derrame pericárdico no es muy severo, ¿no? Por eso se dice los leves y moderados, los derrames pericárdicos leves y moderados pueden ser asintomáticos. Es decir, el paciente ha hecho pericarditis, se ha resuelto el dolor, se ha desaparecido el brote pericárdico y uno puede pensar que se han resuelto las cosas, cuando todavía es un derrame pericárdico leve o moderado sin manifestaciones clínicas. Pero esto puede evolucionar a un derrame pericárdico grave y ahí los síntomas pueden generar un taponamiento cardíaco, ¿no? Eso es lo que les estoy mostrando, que en relación a la mayor acumulación de líquido en el espacio pericárdico, van a colapsar las paredes del corazón y van a disminuir la capacidad de llenado de sangre en las cavidades cardíacas, ¿no? Entonces, el paciente hace un taponamiento cardíaco, ¿ya? Clínicamente, ¿qué se puede presentar? Disnea de esfuerzo o de reposo, ¿no? O sea, el paciente empieza a tener falta de aire, es un signo tardío, ¿no? Astenia, que también es un signo tardío, y puede llegar incluso a la hipotensión y shock, que son manifestaciones tardías más graves que me están anunciando riesgo inminente de muerte, porque esta hipotensión puede llegar a un shock cardiogénico, ¿ya? Entonces, el cerebro es que este esquemita para que ustedes puedan ver que el taponamiento cardíaco no es nada más que la acumulación de líquido en el espacio pericárdico que va a comprimir el corazón e impide que se llene adecuadamente en diástole. Ustedes saben muy bien que durante la diástole la sangre pasa de los aurículas a los ventrículos y de ahí expulsa la sangre hacia el circuito mayor y circuito menor. Pero en el caso de que exista un taponamiento cardíaco, prácticamente el corazón pierde pues la función cardíaca, ¿no? Y si el corazón no funciona, el paciente fallece, ¿no? Que, o sea, hemos hablado de signos tardíos. Si yo encuentro después de un derrame pericárdico, disnea de esfuerzo, astenia, hipotensión y shock, lamentablemente estos son signos tardíos. La posibilidad de una muerte inminente es alta. Entonces, como que me da muy poco tiempo para actuar. Y lo ideal es que yo detecte signos tempranos para evitar el riesgo inminente de taponamiento cardíaco. O sea, si mi paciente ha hecho una pericarditis y que el siguiente paso es un derrame pericárdico, yo lo que tengo que buscar son estos signos tempranos. ¿Cuáles? Ingurgitación yugular, ¿no? ¿Qué es la ingurgitación yugular? Ustedes ya saben, es una dilatación venosa permanente de la yugular externa, que clínicamente la puedo observar, es decir, al explorar cuello, yo le hago girar la cabecita a un lado y veo el trayecto de la yugular externa por delante del esternocleidomastoideo, le hago girar al otro lado, veo la yugular, y si mi yugular está distendida, o sea, es como un tubito permanente, digo que está haciendo ingurgitación venosa yugular, ¿no? Ahora, en el paciente que está corriendo riesgo de hacer taponamiento cardíaco, esta ingurgitación yugular no es como en un síndrome de hipertensión venosa sistémica. La falla cardíaca derecha me da ingurgitación yugular, pero una dilatación venosa casi permanente, ¿no? En la ingurgitación venosa yugular con riesgo de taponamiento cardíaco, se presenta el signo de Kussmaul. ¿Qué significa? Que hay un aumento paradójico de la presión yugular, una ingurgitación yugular durante la inspiración. Es decir, normalmente, además voy a tener pulso paradójico, ¿no?
eh, se va a incrementar la presión yugular durante la inspiración. Y eso se conoce como sueño de Kussmaul, ¿no? Al margen de eso, que el paciente va a hacer un pulso paradójico de Kussmaul. ¿Qué significa eso? Que va a tener una reducción exagerada de la presión arterial sistólica durante la inspiración de más de 10 milímetros de mercurio. Es decir, cuando yo estoy tomando pulso, voy a sentir que las ondas pulsátiles bajan mucho en inspiración y aumentan en expiración. Esto va en relación con el signo de Kussmaul. Entonces, bien importante que si yo tengo paciente con sospecha de pericarditis y tengo una ingurgitación yugular, busque sobre todo el signo de Kussmaul y el pulso paradójico de Kussmaul. ¿Ya? Al examen físico, otra vez repasando lo que hemos visto, ¿no? Busco pulso paradójico precoz, ¿no? Busco ingurgitación venosa con signo de Kussmaul, ¿ya? Hay una matidez anormal del precordio. Normalmente el área cardíaca no hacemos de rutina percusión del área cardíaca, hacemos inspección, palpación y auscultación, porque generalmente hay una matidez hídrica en el área cardíaca, ¿no? Pero si es en el caso del taponamiento cardíaco, el, el área de matidez se extiende, ¿no? Y vamos a notar que se modifica también la posición del ápex. Al margen de eso, que cuando yo ausculte, normalmente debería escuchar ruidos cardíacos normofonéticos, pero en estos pacientes los voy a escuchar con mucha dificultad como ruidos cardíacos hipofonéticos, estos asociados a taquicardia e hipotensión arterial que me pueden llevar a un shock cardiogénico. Bien. Entonces, esa es la parte complementaria en relación a la pericarditis. O sea, yo no podía hablar solo de pericarditis, ¿no? Necesariamente tenía que hacer referencia a la evolución que puede haber desde una pericarditis hasta un taponamiento cardíaco. Y en la clínica lo que nos interesa para hacer un diagnóstico precoz es esto, los signos tempranos que nos pueden orientar a evitar que mi paciente llegue a un taponamiento cardíaco, por eso se habla de signos tempranos. ¿Sí? Bien, jóvenes, esa ha sido la presentación en relación a lo que vendría a ser insuficiencia cardíaca, pericarditis, hasta lo que es taponamiento. Gracias. Gracias.